vez, muchas gracias, Susi. Buenos días a todos, gracias. Antes que nada, les agradezco a todos su atención, estos minutos que nos regalan para poder hablar un poco de la nueva línea de hojas de lija de agua que estamos presentando el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Heriberto Ortega, soy parte del grupo Saint-Gobain, parte de Norton como tal, de la división de abrasivos de Norton desde 2014. Empecé mi carrera en la compañía como vendedor y desde el año anterior tengo la oportunidad de estar a cargo de la gerencia de producto. Tengo 39 años, tengo una hija de 7 años, estoy casado, entonces esperemos pasar unos minutos amenos. Cualquier duda, cualquier comentario, en el momento que quieran hacerlo, sin ningún problema, por favor, interrúmpanme si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lamentablemente, como estoy presentando, es posible que no pueda atender el chat, pero cualquier cosa lo puedo revisar al final, si es que hay alguna duda puntual o alguna solicitud, con todo gusto. Muchas gracias a todos por su atención. Permítanme compartirles un video para darles una visión general de la compañía. Imagine a world shaped by us. Imagine a world we are constantly designing for the best. Imagine today we are reshaping our world together, everywhere. So when you rise to start your day, we have already been thinking of you and how the products we supply can deliver a material difference to shaping your world today and tomorrow. Saint-Gobain Abrasives brings powerful, precise, and user-friendly solutions to grind, shape, and finish all types of materials across all applications everywhere around us. To reshape our world, our customers want the smartest designs. So we obsess over material sciences and technologies to design and co-develop our products with sustainability and innovation top of mind. Our customers want the right choices, so we are committed to the highest standards for your safety, your comfort, and your efficiency, supplying the widest portfolio of abrasive solutions. And we cut, we shape, and we finish every material for every application. Our customers want true value partners. So focusing on our roots and our diversity with our highly recognized brands, with more than 130 years of experience and with over 10,000 passionate employees through our global network of 60 facilities in almost 30 countries across all continents, with our R&D centers in the US, Europe, China, and India, our local sales professionals, application engineers, and customer services, we dedicate ourselves to our customers and our distribution partners. And we continually invest to optimize our supply chain and digitalize our processes for service excellence and ultimate customer satisfaction every day, everywhere. We serve many market segments: metal fabrication, manufacturing and industry, electronics and specialties, woodworking, transportation, automotive aftermarket, construction and home improvement, energy and environment. At the end of the day, no matter the market, no matter the application, we're here to help your business produce results, making every day better and reshaping the future. Saint-Gobain Abrasives. Reshaping your world together. Permítanme explicarles un poco de Norton para que conozcan un poco de nuestra empresa. Tenemos presencia en 62 países, 10 plantas en Estados Unidos, 24 en Europa, bastantes más plantas alrededor del mundo repartidas en Asia, Sudamérica, Centroamérica. Realmente tenemos una presencia muy, muy grande en toda la división de abrasivos. Nuestra posición como Norton en el mundo, somos el líder mundial en fabricación de abrasivos, el número 1 principalmente en todo lo que tenga que ver con abrasivo sólido. Abrasivo sólido, entiéndase, los productos más comunes es la rueda de esmeril, la rueda de banco,
todo lo que tenga que ver con puntas montadas, ruedas, conos, copas de abrasivo convencional. El número 2 a nivel mundial en fabricación de abrasivos revestidos, como el que vamos a ver a continuación. Es básicamente todo lo que tenga que ver con lija, cualquier tipo de presentación de lija, rollo, disco laminado, hoja de lija, disco de lija, bandas de lija, cualquier tipo de presentación de lija. El número 1 también en fabricación de discos de corte y desbaste, todo lo que tenga que ver con discos para esmeriladora angular y herramienta portátil, todo lo que tenga que ver con disco de corte y desbaste, tanto de corte preciso, corte de chop saw, corte de esmeriladora de 7, 9, 4,5 pulgadas. También tenemos, somos el número 2 a nivel mundial en todo lo que tenga que ver con superabrasivos. Básicamente son abrasivos muy especializados para la industria metalmecánica, todo lo que tenga que ver con fabricaciones de diamante y CBN, que son herramientas ya de muy alta calidad y mucha tecnología. Y el número 3 a nivel mundial en todo lo que tenga que ver con abrasivos de uso para la construcción. Básicamente son discos de diamante segmentado, ring continuo, turbo, copas, sacabocados, y bueno, todo lo que engloba Norton en general, incluye alrededor de 29 líneas completas de diferentes marcas que van bajo el paraguas de la marca Norton. En México contamos con 2 plantas, una en Reynosa y otra en Tijuana. La de Reynosa enfocada en fabricación de abrasivo sólido y todo lo que tenga que ver con fibra no tejida, como las almohadillas, la almohadilla verde, la almohadilla marrón. Y en la parte de Tijuana, especializada específicamente en lija. Por último, les presento algunos de los productos para que tal vez los puedan identificar más. Los que estábamos hablando, del lado izquierdo, lo que ustedes ven aquí, es todo lo que tenga que ver con abrasivo sólido, como les comentaba, ruedas, puntas montadas, copas, conos, limas de guadaña. En la parte de discos de corte, como lo que está aquí, es todo lo que tenga que ver, como les decía, con disco para la esmeriladora, de disco preciso, multicorte, multimaterial, para desbaste de acero, de inoxidable, de aluminio. En la parte de materiales para la construcción, les decía los discos de diamante, copas, incluso vendemos maquinaria. Si ustedes requieren alguna cotización especial, alguna cortadora de piso, de tipo puente, de cortadora para piedra, para segmentación, concreto, asfalto, también lo manejamos. En la parte de lijas, como les decía, está lo que vamos a ver a continuación, el tema de las hojas de lija, pero tenemos una amplísima gama de productos de lija, discos, bandas, almohadillas, discos de cambio rápido, discos laminados, toda la parte de fibra no woven, que es muy socorrida para la industria del pulido de acero inoxidable. También tenemos una línea amplísima y de hecho somos quienes patentamos el tema de la fibra no woven, todo lo que tenga que ver con almohadillas de fibra verde, marrón, todo lo que tenga que ver con ruedas convolut, ruedas también de refinish, y en la parte también de toda la parte que tiene que ver con sistemas de pulido y de cardas. Tenemos una gran variedad de todo lo que es limas rotativas, cepillería, cardas circulares, cardas tipo copa, toda la parte de, obviamente, de masking tape, toda la parte de enmascarado, y también, obviamente, una parte que seguramente no será tanto de su interés es la parte de superabrasivos, que son ya herramientas más pensadas para fabricantes OEM. Ok, pasando rápidamente ya al tema que nos compete el día de hoy, es básicamente hablar de las hojas de lija. Permítanme darles una rápida review de cómo se fabrican las hojas de lija para que podamos entender su aplicación. Básicamente lo que conforman los rollos de lija, primero se empieza fabricando rollos de lija, se trata de 3 principales componentes. Tenemos los granos abrasivos, un respaldo o soporte, básicamente un rollo de tela en este caso, puede ser de papel, puede ser de látex, y la resina, que esto va a ser lo que nos va a ayudar a hacer el aglutinante y la unión con el grano abrasivo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo es la preparación de rollos de tela, en la cual empiezas por desenrollar el respaldo, todo lo que tienes aquí de respaldo, y por un proceso electrostático o algún proceso de gravedad incluso, se hace la colocación del grano abrasivo sobre el respaldo, se hace un curado, es decir, se mete a hornear, saliendo del horno, de esta primera pegado del grano abrasivo al respaldo,
haces una segunda adición de pegamento, que es la resina, para poder ya curar el grano abrasivo en el respaldo. Entonces te queda algo así, tienes tu soporte, que es básicamente tu tela, tu respaldo de papel, tela, polialgodón, al cual le pegas los granos abrasivos. Y por último, vuelves a enrollar, ya obviamente ya el jumbo se le llama, pero básicamente son rollos de lija, ya lija como tal, y pasa un control de calidad donde se toma en cuenta el grosor de la lija, se revisa la homogeneidad o la repartición del grano en la lija para garantizar que sea una repartición equitativa por área de superficie, y por último se hace el envío. Entonces, como les decía, ¿qué son las hojas de lija? Básicamente es un soporte, el que vemos aquí en color amarillo, que es el respaldo, el grano abrasivo, que es el que vemos aquí en color azul, que viene indicado hacia el extremo de la lija, y el adhesivo. Aquí aparecen dos adhesivos, en la práctica se usan dos adhesivos, pero de forma general podemos decir que son estos tres componentes: el respaldo, el grano y el pegamento, para que pegue el grano al respaldo. Entonces te queda este producto. En la imagen que les mostraba se generan rollos, pero a partir de los rollos, pues lo único que se hace es suajar o cortar a la dimensión de las hojas de lija. Básicamente eso es todo. Las hojas de lija que les agradecemos que hayan decidido ingresar a su catálogo para que estén disponibles ya desde el día de hoy con ustedes, son nuestras hojas de lija T489. ¿Cuáles son las características principales de nuestras hojas de lija T489? Básicamente son fabricadas con granos de carburo de silicio, un respaldo de papel con látex peso B, que es la opción de alto rendimiento para aplicaciones en general. ¿Cuál es la gran ventaja de este soporte de papel con látex? Bueno, la principal característica de este tipo de hojas de lija es precisamente su impermeabilidad. De ahí el nombre comercial de hojas de lija de agua, como coloquialmente se le conoce en la industria. Es gracias a este componente de látex en el respaldo que la lija literalmente la podemos mojar, la puedes ocupar con agua. Esta tiene una ventaja competitiva, que es que al momento de estarla empleando, cuando tú añades el agua al proceso, no necesitas cambiar de producto, no necesitas trabajar con una lija en seco. Puedes ocupar esta lija sin ningún problema si tu proceso ya incluye agua. Si ya trabajas, por ejemplo, si estás trabajando con algún tipo de metal y en el metal ocupas algún tipo de líquido, como algún aceite, algún disolvente, pues es común ocupar este tipo de lija justo porque permite trabajar bajo un disolvente como el agua. ¿También se puede trabajar en seco? Sí, se puede trabajar en seco. De hecho, mucha gente usualmente lo trabaja en seco, no le añade agua. Realmente la gran ventaja de este producto, en especial de nuestro producto T489, es que tiene una cantidad grande de látex que permite ser la lija muy flexible para evitar una rotura prematura. Normalmente cuando tú trabajas zonas curvas, zonas con biseles, como por ejemplo un bisel en una esquina o alguna superficie curva, si la lija no tiene suficiente flexibilidad, la lija termina por cortarse o termina por perder grano justo donde haces el doblez. Entonces, en general, permite una mayor duración en aplicaciones en húmedo. Como les decía, se puede emplear tanto en seco como en húmedo. Y por último, la principal aplicación normalmente hay muchas, pero la principal es metal, pintura, barniz, piedra, pero la verdad es que este producto es un commodity. Hay muchos usuarios de muchas industrias que lo ocupan. Por ejemplo, amas de casa que ocupan este tipo de hoja de lija de agua para el lijado de los trastes, para el lijado, por ejemplo, de cerámica, de todo lo que tenga que ver con utensilios de baño. Realmente tiene muchísimas aplicaciones, es un todoterreno. ¿Cuáles son las industrias donde ustedes pueden encontrar este producto? Donde más pueden acercarse a sus clientes para intentar buscar opciones de este producto. Principalmente, obviamente, el canal ferretero, como son ustedes el canal principal. Dentro de los usuarios principales está el hojalatero, los paileros, los usuarios que se dedican a la construcción. La industria de la fundición ocupa mucha lija de agua para el quitado del flash de las piezas antes de llegar al desbaste final. La industria metalmecánica, la industria aeroespacial, obviamente la industria de la piedra, los marmoleros, los graniteros, la industria del cemento, el concreto y el asfalto, sobre todo para el acabado final, antes de las juntas,
la industria de los estructuristas, pues también para quitar escoria o quitar pequeñas secciones que les quedan manchadas después del proceso de soldado de limpieza, la industria de los acereros y la industria también del CNC para algunos temas de cuestiones comburiles. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para ustedes? Toda esta gama de productos, tenemos la línea completa de hojas de lija de agua. La medida más común de lija de agua es 9 por 11 pulgadas. 9 por 11 pulgadas, y tenemos desde el grano más grueso comercial, que es el grano 80, aquí lo tienen, hasta el grano más fino disponible es 600. Tenemos granos, luego me llegan a preguntar, ¿tenemos granos más finos para la oferta de lija de agua? Claro que sí. Normalmente, comercialmente, a los granos después del 600, 800, se les llama como la hoja de lija de agua específica para la industria automotriz, para el acabado automotriz. Sin embargo, si ustedes requieren o buscan alguna opción de lija de agua en granos más finos, también la tenemos. Llegamos hasta el grano 2000 sin ningún problema en las mismas dimensiones. Solo que ya se trata de la línea de microfinos, ¿sale? Solamente lo comento para que no se quede nada más con la idea de estos productos que les presento aquí. Si quieren granos más finos o su cliente le requiere un grano más fino, también contamos con él. De acuerdo. Y, bueno, cosa importante que les quiero comentar es que tenemos la promoción de arranque. En la compra de 12 fajillas de lija, obtienes un exhibidor gratis, como el que ven en la imagen de la derecha. Entonces, creo que es una buena oportunidad para lanzar esta línea. Estoy seguro que hay clientes interesados en buscar una opción contra la competencia, una opción que les represente una mejora en rendimiento, en costo, que les permita llegar con sus clientes con una opción novedosa, más allá de lo que demanda el mercado. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario de cómo podemos apoyarles para poder impulsar esta línea, por favor, estamos totalmente a sus órdenes en lo que podamos apoyarles con gusto. O, por último, temas importantes a comentar. Es de vital importancia decirles, como recomendaciones de almacenaje, siempre tratar de que estas hojas de lija y en general los productos abrasivos se almacenen de forma adecuada. ¿Cómo lo podemos hacer? Controlando la temperatura y la humedad. Es difícil porque la mayoría de nuestros clientes pues realmente tienen las instalaciones tal cual al medio ambiente, pero siempre les recomendamos, uno, mantener el producto en su empaque original la mayor cantidad de tiempo posible, tratar de no exponerlo a altas temperaturas, es decir, no exponerlo al sol directo o a condiciones de humedad que puedan estar cerca de algún generador de humedad, como un refrigerador o algún tema externo, como alguna condición de alta condición de humedad o expuestos al medio ambiente por lo general, alejados, por supuesto, de fuentes de frío o de calor, y tratar de en la medida controlar primeras entradas, primeras salidas. Es decir, el primer material que yo recibo es el primero que debo de ofrecer para venta y así sucesivamente para garantizar que el producto se mantenga en condiciones óptimas. Ya por último, este slide donde les quisiera decir que, como les comentaba, además de las hojas de lija que el día de hoy amablemente estamos lanzando, también es importante decirles que tenemos una gama enorme de productos que podemos apoyarles. Tenemos información técnica que también está disponible para ustedes. Si tienen algún cliente en particular que adicional a las hojas de lija esté interesado en algún otro tipo de abrasivo, llámese discos para pulido de piso, algún proceso especial para pulido de inoxidable, algún cliente en particular que esté buscando ampliar su línea de discos de corte, de desbaste, que esté buscando alguna dimensión, algún diámetro de producto que no encuentre en el mercado, por favor, acérquense con nosotros. Siempre estamos ávidos de poder apoyarles. Contamos con la capacidad de poder presentar muchas fabricaciones, muchos productos a la medida, buscando captar nuevas oportunidades. Perfectísimo, muchas gracias, Osi. Pues bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tomar unos minutitos para platicar un poquito acerca de los productos TecOne. Como ya algunos saben o conocen, TecOne es una marca que tiene aproximadamente ya tenemos 4 años, estamos haciendo el 5º año de presencia aquí en México y tenemos una gama de productos bastante amplia. Aquí podemos ver un pequeño collage de algunos de los productos con los que normalmente trabajamos y nos vamos a enfocar principalmente a algunas líneas en particular. Ahora, la marca ha ido evolucionando
muy satisfactoriamente a lo largo del mundo. Hoy día tenemos presencia prácticamente en toda Sudamérica, tenemos presencia en México, en Estados Unidos. En Europa lanzamos la marca como One Bond, no como Tech Bond, como parte del grupo Saint-Gobain, pero utilizando la marca One Bond. Y en la parte del resto, lo que es Sudáfrica, lo que es la India, China, el sudeste asiático, que hablamos de los países tales como Tailandia, Filipinas, Indonesia, etcétera, así como de los de Oceanía, que son Australia, Nueva Zelanda y otros países que están dentro de la región de Oceanía. Contamos ya con una presencia bastante fuerte. Nos pueden encontrar en internet como techbond.com.mx para la página de México, pero si tienen curiosidad pueden también observar la página de Estados Unidos, techbondusa.com, o desde la página maestra que tenemos en Brasil, que es techbond.com.br, desde donde pueden ustedes moverse a cualquier otro país y pueden observar o conocer un poquito más de la marca. Ahora, el portafolio de productos de Tech One pues es bastante amplio. Tenemos una línea de instantáneos, tenemos adhesivos de montaje, cintas adhesivas, una línea de productos enfocados a las artesanías, algunos productos más enfocados al mercado industrial como son los anaeróbicos, que son adhesivos especialmente para fijar tornillería, fijar piezas cilíndricas, valeros, chumaceras, etcétera, o para hacer formación de juntas a nivel industrial. También contamos con un portafolio de pinturas en aerosol, lubricantes y limpiadores en aerosol. Tenemos también una línea de esponjas de cocina, la esponja mágica, que es un borrador multipropósitos, que también los tenemos disponibles a través de Indar. Un portafolio bastante amplio de ganchos, soportes, topes y fieltros, que son complementos que van dentro del sector del mejoramiento de nuestros hogares, ¿no? En lugar de usar clavos o en lugar de usar otros elementos, pues obviamente usamos un gancho que va pegado a la pared y de esa manera hacemos el proceso más fácil. También contamos con una línea de adhesivos PVA, pero la parte fuerte donde ahorita vamos a platicar, pues está enfocada principalmente a la parte de los silicones y la parte de los selladores. Aquí tenemos un portafolio bastante amplio. Ahorita vamos a profundizar con los temas en ambas familias, tanto de los silicones, que prácticamente son silicones para la industria de la construcción, y en la parte de los selladores, que están enfocados desde lo más económico y lo más práctico en el mercado, como son los selladores acrílicos, hasta productos tan especializados como los selladores MS híbridos, ¿sí? Que son ya para algunas aplicaciones más exigentes o de mayor requerimiento técnico. Y pues entrando en materia, platicamos ahorita un poquito de los selladores a base de siliconas. Las siliconas son un material bastante versátiles, curan en función de la humedad que hay en el ambiente. Es decir, si hay humedad en el ambiente, el sellador va a comenzar a curar hasta formar un plástico flexible con diferentes grados de dureza dependiendo del tipo de silicón que usemos y también con diferentes propiedades de resistencias. Podemos tener silicones que son muy resistentes a la intemperie, a la humedad, a los hongos, que sean resistentes a altas temperaturas o que tengan capacidades para poder trabajar en ambientes difíciles como puede ser bajo el agua, en ambientes marinos, etcétera, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo cuáles de ellos van teniendo esas características particulares. Obviamente, cuando hablamos de silicones vamos a ir platicando un poquito desde las líneas más básicas, desde las líneas, digamos que cualquier ama de casa o cualquier jefe de familia que quiera hacer una reparación en su casa, pues puede utilizar una silicona con la libertad de tener un producto que pueda funcionar prácticamente para las necesidades que ocupe. ¿Sí? En este caso tenemos dos productos, que es la silicona acética multiusos y la acética de construcción. ¿Cuál es la diferencia de ambos productos? Pues básicamente es que la silicona multiusos está enfocada para cualquier pequeña reparación o cualquier trabajo doméstico que nosotros hagamos en nuestra casa, ¿sí? Por ejemplo, el sellado de un baño, por ejemplo, que nuestro lavabo ya se lastimó el sello y hay que reemplazarlo, pues obviamente lo que hacemos es retirar el sello viejo, colocamos una nueva capa de sello y para eso podemos utilizar el multiusos. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer un trabajo de ventanería,
en donde, por ejemplo, se nos rompió un vidrio porque alguno de nuestros niños estaba jugando y por accidente rompieron un vidrio y necesitamos reemplazarlo. En este caso, pues la primera recomendación sería utilizar la silicona de construcción porque está un poquito más orientada al sellado de vidrio. Ambos productos, tanto la silicona de construcción como la silicona multiusos, tienen una característica particular para los productos de primera línea o de primera necesidad dentro del hogar. En este caso, la característica principal que cuentan es con agentes antihongos. Estos agentes antihongos nos van a servir o nos van a ayudar, digámoslo más claramente, a evitar la formación de hongos y mohos cuando el silicón, ya una vez aplicado sobre la superficie en donde vamos a sellar, esté en contacto con agua o con humedad. Dígase, por ejemplo, un lavabo, un fregadero, el área del baño, por ejemplo, si estamos sellando, haciendo un sello perimetral en la ventana del baño o en el cancel del baño o en alguna otra parte donde haya constante humedad. Por ejemplo, en el perímetro de la tarja del fregadero, en el perímetro de la cocina, de la estufa, en donde normalmente cuando la montamos en una cocina integral, pues obviamente tenemos que sellar todo el perímetro de la cocina y esto normalmente se recomienda hacerlo con un sellador que tenga características de protección antihongos. Obviamente, como este producto es la categoría inicial, pues lo recomendamos principalmente para hacer reparaciones menores cuando vamos a hacer un trabajo de carácter doméstico o cuando vamos a hacer un trabajo en donde necesitemos garantizar por lo menos entre unos 3, 5 o 6 años la resistencia a la formación de hongos. ¿Sí? Ahora, también hay una característica importante que debemos de considerar cuando hablamos de siliconas. Las siliconas, en específico las acéticas, como es el caso de construcción y multiusos, solamente la podemos utilizar sobre superficies que son lisas. ¿Cuáles son superficies lisas? Pues vamos a encontrar superficies lisas tales como, por ejemplo, el lavabo de un baño, el vidrio del marco o los marcos de aluminio de un cubo de regadera, la tarja o la loseta cerámica en una cocina. Normalmente esas son superficies lisas. Sin embargo, si nosotros queremos aplicar una silicona acética sobre la mampostería, pues obviamente no es lo más recomendable. Ahí hay que usar otras opciones y ahorita vamos a platicar de ellas. ¿Sí? También tenemos en la siguiente categoría la silicona acética de uso general, que es la recomendada específicamente para baños y cocinas, especialmente cuando somos, digamos, un profesional que trabaja o que se dedica a la instalación de cocinas, a la instalación de baños, y que obviamente necesitamos garantizar nuestro trabajo por un periodo de 10, 15 o hasta 20 años. ¿Sí? En este caso, la silicona uso general nos va a dar esa característica de una mayor protección antihongos que nos puede durar durante muchos años y también excelente resistencia a los rayos UV. En este caso podemos hacerlo aplicaciones también en exteriores o en aplicaciones aunque sean interiores, pero que estén expuestas a la radiación solar. Por ejemplo, en una cocina donde normalmente hay ventanas y obviamente en esa ventana entra el sol y pues obviamente si nosotros queremos garantizar que el sellado no se amarille o no se deshaga por efecto de los rayos solares, pues obviamente la mejor opción es utilizar una silicona acética de uso general. ¿Sí? Y específicamente para lo que son baños y cocinas, pues son la mejor opción. Los tenemos disponibles en color transparente, blanco, gris y negro. ¿Sí? Igual en presentaciones de blister de 50 gramos para aquellos casos en donde solamente necesitamos hacer retoques o reparaciones puntuales en donde utilizar un cartucho pues no es tan práctico. ¿Sí? Si avanzamos un poquito en el portafolio, vamos a encontrar después la silicona, vidrio y aluminio. Esta silicona está dentro de la categoría de los que comúnmente llamamos como siliconas 100%. Estas siliconas 100% son aquellas que conocemos como las siliconas que tienen alta resistencia mecánica, pero al mismo tiempo tienen una velocidad de curado más rápida que la que normalmente tiene una silicona baños y cocinas o una silicona multiusos o de construcción. Estas siliconas son recomendadas principalmente para todo lo que es trabajo de vidrio, en ventanales, en canceles, vidrios que están a alturas mayores a 3 pisos, o cuando los vidrios son
significativamente gruesos, ¿sí? O especialmente cuando vamos a trabajar en cancelería, como los que se ven aquí en la imagen, que van de piso a techo. Estas cancelerías normalmente pues requieren un silicón que sea más resistente para poder soportar los esfuerzos cuando abrimos, cerramos los canceles o incluso a ciertas alturas, cuando tenemos también efectos, por ejemplo, como la presión del aire, que pueda empujar o succionar el vidrio y que obviamente necesitamos que el vidrio no se desprenda por efecto de los efectos del viento que puedan mover o incluso desprender un vidrio, ¿sí? La silicona la tenemos disponible en color transparente. El segundo producto más usado normalmente es el gris y el negro por los tipos de aluminios que normalmente encontramos en el mercado. Y posteriormente tenemos el blanco y el color madera. Color madera es más o menos como un tipo color cedro, especialmente recomendado para cuando tenemos marcos de ventanas de aluminio que están en colores, en color café o en color cedro o en términos generales, color madera, ¿sí? También poseen capacidades antihongos y una excelente resistencia tanto a la intemperie como a los rayos ultravioletas. Esta silicona, como la mayoría de las siliconas 100% sólidos o 100% silicona vulcanizable, tienen también una característica particular que tienen resistencia al encogimiento, lo cual le permite tener mucho mayor resistencia mecánica y poder rellenar bien los espacios cuando estamos montando, cuando estamos armando un sistema de ventanerías. Sí, esa es una de las características muy particulares que los silicones 100% tienen en común. De aquí, siguiendo en esta misma línea, vamos a encontrar después los silicones, la silicona acética Max, que también es un silicón 100%, pero a diferencia de la silicona vidrio y aluminio, este silicón no contiene agentes antihongos. Por lo tanto, una de sus principales recomendaciones o aplicaciones es en ambientes que están sometidos que pueden estar bajo el agua y en contacto con especies acuáticas o marinas, ¿sí? Normalmente esta silicona es la que recomendamos para la aplicación en interior de peceras, terrarios o cualquier otro elemento donde vaya a haber flora y fauna acuática, ¿sí? Igualmente lo podemos usar en ventanerías, principalmente siempre y cuando sean vidrios, igual que en el caso del vidrio y aluminios, siempre y cuando sean vidrios que no sean laminados, es decir, aquellos que no tengan recubrimiento plástico que les dé otras propiedades. Para estos casos, cuando tenemos vidrios laminados o cuando vamos a pegar o sellar sobre marcos que son de PVC o que son de materiales más sensibles como el policarbonato o el acrílico, pues recurrimos a las siliconas neutras de uso general. En este caso, la silicona neutra pues la podemos utilizar para lo que son instalación de domos, instalación de canceles de baño cuando el cancel no es de vidrio, cuando el cancel es de policarbonato o de acrílico, para cuando vamos a hacer montajes de ventanería, cuando la ventanería está hecha, cuando el marco de la ventanería está hecha de PVC, ¿sí? También lo podemos utilizar como en aquellos casos en donde vamos a hacer sellados entre superficies lisas y porosas. Recuerdan, hace ratito hablábamos que las siliconas acéticas solamente nos sirven sobre superficies lisas. Cuando vamos a trabajar en superficies porosas o vamos a hacer emboquillados, obviamente la primera opción es utilizar la silicona neutra de uso general. Sin embargo, cuando nosotros queremos, por ejemplo, tener la capacidad de poder pintar esa superficie, pues obviamente la silicona neutra no será la mejor opción, ¿sí? En ese caso tenemos que recurrir a otro tipo de familias de productos en donde vamos a entrar propiamente en los selladores, que no son base silicona, ¿sí? Pero si hablamos de siliconas, obviamente la neutra es la mejor opción que podemos tener para aplicaciones, como les mencionaba, en domos, para aplicación sobre marcos de PVC o para hacer cancelería que no sea de vidrio, es decir, cancelería de acrílico o de policarbonato, ¿sí? Ahora bien, después de esto vamos a ver ya dentro de la línea de siliconas, vamos a encontrar las siliconas que se utilizan para aplicaciones de alta temperatura. En este caso tenemos las presentaciones en cartucho y en tubo de 50 gramos, en color gris, rojo y negro. En el caso del cartucho solo lo tenemos disponible en color rojo y en color negro.
La resistencia a la temperatura en ese tipo de productos es el punto más crítico, más importante. Nuestras siliconas resisten hasta 316 grados centígrados, de tal manera que pueden ser utilizados fácilmente y de una manera eficiente si el... ok, aquí hay una pregunta que mencionan sobre cuál es la diferencia entre los colores de vidrio y aluminio. La diferencia en los colores en cuanto a desempeño, no hay diferencia, prácticamente son el mismo producto, solamente en diferentes colores, precisamente para poder cumplir la misma especificación dependiendo solamente del color del aluminio en el cual nosotros vayamos a instalar nuestra ventanería. ¿Sí? Ahora, continuando con las siliconas de alta temperatura, vamos a encontrar que estas se encuentran en 3 colores, como les mencionaba, tienen resistencia a la temperatura hasta 316 grados y pues nos van a dar la ventaja, las siliconas de alta temperatura, de poder aplicarse en áreas como pueden ser la tapa de punterías, el cárter, todos los que son los elementos accesorios como son los filtros de aceite, el filtro de la gasolina, o en aquellas áreas aledañas como pueden ser la caja de transmisión o la caja de la dirección, ¿sí? En estos casos también podemos utilizar la silicona acética de alta temperatura. ¿Sí? Ahora, saliéndonos un poquito ya de los silicones, vamos a platicar de los selladores de poliuretano. En este caso, a los selladores de poliuretano, vamos a ir avanzando de izquierda a derecha, como se ve aquí en la imagen, desde la línea más básica, que son los adhesivos acrílicos, después los acrílicos siliconizados, después vamos a explorar la parte de los poliuretanos, las diferentes tecnologías de poliuretanos que tenemos, las espumas expansivas, y concluiremos con los MS híbridos. El primer producto son los adhesivos y selladores de juntas acrílico. Estos selladores normalmente se utilizan para hacer reparaciones de tipo un poco más estéticas. Cuando nosotros queremos reparar grietas estéticas en la mampostería o los acabados que puedan ser de yeso, que puedan ser de tirol planchado, cualquier otro elemento en donde nosotros necesitemos reparar esas pequeñas grietas o marcas o manchas que se forman en las paredes. O cuando vamos a reparar, por ejemplo, techos de los llamados pechos de paloma, en donde de repente se comienzan a gritar y es necesario volver a resellarlos para poder dejar una aplicación fina y normal. En este caso, sellador acrílico lo tenemos disponible en blanco, negro, color almendra y color cedro. La diferencia en los colores, pues obviamente solamente el color, el producto es prácticamente el mismo y obviamente nos funciona para sellar juntas que tengan menos de 6 milímetros de ancho. ¿Esto qué significa? Que solamente nos sirve propiamente para hacer aplicaciones de tipo un poco estéticos o en aquellas superficies en donde no haya movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un lavabo que tiene pedestal, pues obviamente puedo sellar el perímetro del lavabo con un sellador de juntas acrílico porque poseen capacidades antihongos y después puedo pintar para ocultar la línea del sellado, ¿sí? Porque estos selladores reciben o pueden recibir pintura. También los podemos lijar para darle la textura al acabado que nosotros necesitemos antes de pintar, ¿sí? Obviamente, si vamos a necesitar que el sellador tenga cierta capacidad de movimiento para resistir cualquier deflexión, expansión o contracción que pueda tener los elementos que estamos sellando, entonces tenemos que migrar a la siguiente tecnología, ¿sí? En este caso son los selladores acrílicos siliconizados. Los selladores acrílicos siliconizados normalmente se recomiendan para aplicaciones como sellos acústicos en paneles de yeso, como sellado de juntas con movimientos moderados entre aluminio y muros, por ejemplo, en ventanería, ya sea puertas o ventanas, ¿sí? También lo podemos utilizar para reemplazar sellos de mastique envejecidos en ventanería de fierro. Lo podemos utilizar también como sello de juntas en chambranas de madera de puertas y mampostería. Es decir, por ejemplo, en un closet, si yo quiero sellar el perímetro del closet, obviamente tengo dos opciones. O utilizo el sellador acrílico si es que el closet no va a tener ningún tipo de movimiento, o si el closet tiene cierto grado de movimiento o de vibración, pues obviamente es más recomendable recurrir al sellador acrílico siliconizado. El producto lo tenemos disponible tanto en blanco como en color transparente y en tubos
de 300 mililitros, en tubos pequeños de 165 y en tubos de 82.8 mililitros, que son los más pequeños. Obviamente estos dos últimos son para cuando vamos a consumir poco producto, que necesitamos hacer una reparación puntual o un área pequeña en donde necesitamos hacer el sellado. Obviamente el sellador acrílico nos va a permitir hacer sellos que tengan cierto grado de movimiento, ¿sí? Si hablamos en términos técnicos, como lo marca la norma STM, pues son clase 12.5, que es hasta 12.5% de movimiento de expansión y contracción de la junta, ¿sí? Obviamente, si nosotros necesitamos mayor capacidad de movimiento o una mayor resistencia a vibraciones e impactos, obviamente recurrimos a la siguiente categoría, que son los poliuretanos tipo PU40 Fix. En este caso, esto es un sellador híbrido base poliuretano que nos puede funcionar para hacer cualquier tipo de aplicaciones de sellado de puertas, ventanas, baños, closets, juntas de expansión en pisos, por ejemplo, entre losas de cemento, para hacer reparaciones de grietas previos a la impermeabilización. Por ejemplo, si yo tengo un techo y mi techo presenta una grieta, esa grieta, antes de impermeabilizar, yo tengo que sellarla utilizando un sellador. La mejor opción para hacer esos sellados en grietas es el poliuretano PU40 Fix. Una vez que yo aplico el sellado, 3 horas después yo ya puedo comenzar a aplicar el impermeabilizante. Obviamente, no es recomendable hacer el proceso de impermeabilización si no hemos sellado todas las grietas o ranuras o fisuras que hayamos encontrado en nuestro techo, ¿sí? O en cualquier tejado en donde nosotros necesitamos hacer una impermeabilización. En el caso de mampostería, por ejemplo, lo que son marcos de puertas y ventanas, lo que sería emboquillarlas, pues obviamente lo podemos hacer con este sellador con la única condición o con el único requisito de que las superficies de mampostería se encuentren secas. Si la mampostería se encuentra húmeda, el riesgo de que el sellador se desprenda es muy alto. Es muy común que en muchas ocasiones aplicamos sellador en una superficie de mampostería que el día de ayer, por ejemplo, se humedeció porque hubo lluvia y el día de hoy estoy sellando. Normalmente no es recomendado hacer esta operación porque la humedad de la mampostería lo que va a hacer es botar prematuramente el sellador. Por lo regular se recomienda dejar 1 o 2 días después de las lluvias para poder hacer el proceso de sellado en perímetros. Si quisiéramos hacerlo en húmedo, tendríamos que usar otro producto. Ahorita vamos a platicar de cuál sí podemos usarlo en superficies que están húmedas. ¿Ok? Pero bueno, básicamente esa es la funcionalidad del PU40 Fix. De ahí vamos a evolucionar al PU40. El PU40 es un producto que, al igual que el PU40 Fix, lo podemos usar para aplicaciones en construcción. Sin embargo, este producto se recomienda un poco más por su dureza, por su resistencia mecánica, para aplicaciones en carrocerías, para hacer sellos perimetrales en la fabricación de cajas secas, en la fabricación de microbuses o en la reparación de los mismos, en la fabricación de frigoríficos o de áreas frías o sumamente calientes, como por ejemplo perímetros de estufas o perímetros de hornillas, en donde vamos a tener mayor resistencia mecánica y donde normalmente vamos a hacer sellados sobre metales, ¿sí? Vamos a hacer sellados sobre aluminio, sobre fierro, sobre lámina galvanizada, sobre fierro o lámina negra. En esos casos es más recomendable utilizar PU40, ¿sí? Incluso si vamos a utilizar láminas tipo cold rod o láminas conocidas comúnmente como Sintro o Pintro, que son las que normalmente se utilizan para la fabricación de cajas secas o carrocerías de vehículos, ¿sí? La razón principal por la cual diferenciamos el PU40 Fix del PU40 es la resistencia a los impactos y los movimientos. PU40 es más resistente, por lo tanto, lo podemos utilizar con mayor frecuencia en vehículos, ¿sí? De aquí vamos a avanzar al PU55, que es un poliuretano recomendado principalmente para la aplicación en parabrisas. Aquí vamos a usar el producto para la reparación o recambio de parabrisas, medallones o aletillas, lo que son las ventanillas laterales que traen los autos o los autobuses o los camiones, que también podemos reemplazarlos utilizando el PU55. Disponible, obviamente, tanto en cartucho de 310 mililitros como en sachet de 600 mililitros. En el caso del PU40 Fix, lo tenemos disponible en blanco y en gris en
cartucho, y el PU40, como lo vemos aquí en la diapositiva, lo tenemos disponible en blanco, gris y negro, tanto en cartucho como en sachet o salchicha, como la conocemos actualmente. De tal manera que podemos tener cualquiera de las aplicaciones dependiendo del tipo de uso que le vayamos a dar. Normalmente, por ejemplo, PU40 en carrocerías lo usamos mucho para aplicaciones en exteriores, para los sellos perimetrales, pero también para el ensamble entre piezas de lámina de metal cuando estamos haciendo el llamado panel sandwich en una caja seca. ¿Sí? De aquí vamos a seguir con la espuma expansiva. La espuma expansiva obviamente nos sirve para hacer rellenos de huecos muy grandes, en donde no podemos utilizar demasiado sellador de poliuretano o silicona, y en su lugar lo que hacemos es utilizar la espuma expansiva para rellenar esos huecos. Después cortamos el excedente y hacemos el resane final utilizando cualquier producto que nosotros necesitemos en su momento. Puede ser silicona neutra, puede ser sellador acrílico, acrílico siliconizado o poliuretano. ¿Sí? Y por último, el MC híbrido. El MC híbrido nos va a servir para aquellas aplicaciones en donde tenemos ambientes húmedos. Recuerdan hace ratito que les comentaba que en aquellos casos en donde yo tenga mampostería que está ligeramente húmeda y forzosamente o rápidamente necesito yo hacer el sellado perimetral, pero no puedo usar un poliuretano porque el poliuretano se puede despegar prematuramente si la superficie está húmeda, entonces podemos recurrir al MC híbrido. El MC híbrido nos va a dar la característica de poder hacer sellados sobre superficies húmedas o incluso bajo el agua. Aquí se ve una pequeña imagen de una alberca en donde, por ejemplo, podemos hacer el cambio de las losetillas del azulejo veneciano con el cual se hacen las albercas, y podemos hacer el reemplazo de esas losetillas que se van desprendiendo utilizando directamente el sellador bajo el agua. ¿Sí? Esa es una de las principales características que tienen los MS híbridos para poder trabajar bajo aguas o en ambientes húmedos. Y también tienen una mayor capacidad de adherencia sobre superficies difíciles de pegar o adherir. Y poseen mayor resistencia a los rayos UV y al amarillamiento de lo que tradicionalmente tiene un poliuretano o un sellador acrílico. ¿Sí? De esta manera, obviamente, el MS híbrido es un producto que tiene mucho mayor capacidad de resistencia como en comparación con los poliuretanos o los selladores acrílicos. No sé si tenemos tiempo, igual y podemos ver el videito de aplicación. Susi, no sé si podemos tomar unos minutitos más. Sí, claro, adelante. Sí, perfecto. Mira, vamos a ver el video. É tanta coisa para arrumar que parece Está en portugués, pero aquí podemos ir viendo d'água, então? las aplicaciones del MS híbrido. Mas calma. Puede servir como un adhesivo de Com montaje MS híbrido para da hacer un Tecbond, montaje. Por ejemplo, en este tudo caso vamos fica a ver mais una barra de cocina. versátil, Estamos usando forte el e MS híbrido resistente, como un você adhesivo de cola e montaje. veda de tudo com este poderoso adesivo. Até mesmo Aquí lo vamos a usar debaixo también como d'água. adhesivo para pegar las losetas venecianas bajo el agua. El montaje de los lambrines, la misma piscina. Com o MS híbrido da Tecbond, o trabalho parece até mais fácil. Tecbond, soluções que fazem parte da sua vida. ¿Ok? Esa es una de las características principales que tiene este producto, que digamos es el top de los selladores, con capacidades para ser pintado, para poderse aplicar sobre superficies lisas, porosas, húmedas o secas, y una gran capacidad de adherencia y de resistencia mecánica, para funcionar incluso como un adhesivo de montaje de alto desempeño. ¿Ok? Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta. Con esto termino mi presentación y creo que también ya estamos un poquito en el límite del tiempo. Había aquí un par de preguntas. Preguntaban sobre el PU40, qué colores manejamos, ya lo mencionamos, blanco, gris y negro, en cartucho y en sachet. Y también preguntaban algo sobre si está disponible la línea Max. Aquí Connie nos podría ayudar sobre los UPCs y la disponibilidad del producto.